Muy bien, pues siendo hoy viernes 4 de febrero del 2021, continuamos de alguna manera con el tema príncipe que hemos venido desarrollando, que es la revolución, para entender la 20. revolución mexicana. Pero en esta ocasión tenemos un tema de lujo. Y me refiero a este tema de lujo porque vamos a revisar la Constitución de 1917, que oficialmente se celebra el día de mañana por el cual tenemos el lunes un día feriado. En esta fecha, los mexicanos conocedores del asunto, que somos muy pocos desgraciadamente, solemos colocar nuestra bandera a media asta. ¿Por qué? Me dirán ustedes, ¿cómo es posible que en una fiesta tan importante un mexicano ponga su bandera a media asta? Pues sí, porque la media asta significa luto. Y hoy, bueno, no hoy porque la fiesta, entre comillas, es mañana, 5 de febrero. Y el día feriado, por razones oficiales, pues es el lunes. Pero qué mejor que hoy, 4 de febrero, para analizar despacito, sin prisas. Probablemente el tema se extienda porque es un tema que no ofrece desperdicio y que es muy importante, muy verdaderamente importante. Es de los temas príncipe en mi taller de historia, conocer verdaderamente por qué tenemos la obligación de oponernos a la Constitución de 1917, ojo, destructora de la nación. Este título es el título de un libro al que todos van a poder tener acceso eh, a partir de mañana. ¿Sí? Los que paguen su colegiatura del mes de febrero, los que ya la hayan pagado, nomás me mandan un mensaje, oye, yo ya la pagué, y les mando el libro que se llama La Constitución de 1917, Destructora de la Nación. Es un libro pequeño que escribimos en coautoría, mi señor padre y un servidor. Él escribió un libro bastante largo y con muchas disquisiciones de orden, digámoslo así, legal, pero yo le quité lo legal porque era muy farragoso, estaba escrito, digamos, para intelectuales, y el resumen que yo hice, incluso pues con su autorización, mucho antes de que él muriera, me enfoco prácticamente en lo histórico, en la forma mediante la cual la Constitución, yo suelo llamarle la prostitución, de 1917, se ha encargado de destruir a la nación. Literalmente. Nada más antimexicano que la Constitución de 1917, eh, entronizada, celebrada, realizada por el Consejo, por el Comité o como se le quiera llamar, prostituyente de 1917 en la ciudad de Querétaro, concretamente en el teatro de la ciudad de Querétaro. Y les voy a dar un dato muy interesante. Más de la mitad de los constituyentes eran analfabetos. No sabían leer ni escribir. Literalmente. Era gentuza, era la del pueblo. Pero armados. O masones, o comecuras, o revolucionarios, o sátrapas, o tiranos, y uno que otro intelectual por ahí de sesgo comunista. Porque a la par de ese suceso, pues en Rusia ya había efervescencia por el comunismo, que encabezaba en aquella época tan triste para Rusia, de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, que haría el desastre ruso más grande de su historia, con la Revolución Rusa. Aquellos vientos ya llegaban a México y basado entonces en personajes que eran gavilleros, que eran asaltantes, que eran ladrones a alto nivel, armados, que se encargaron de destruir vidas, haciendas, que se encargaron de destruir al México que don Porfirio Díaz
había alejado con una moneda, con el dólar a 50 centavos, con una economía que era la envidia de Europa y que era un país que se podría denominar como el cuerno de la abundancia. La revolución, como yo le llamo la revolución, exterminó toda aquella belleza para dejarnos un México con 1 millón de muertos mínimo y con una serie de sátrapas que desde 1910 a la fecha se han encargado de seguirnos sumiendo en una especie de antinación. Esto se entiende mejor si les explico el contenido esencial de este libro, que yo resumí a partir del libro de mi padre, con todo respeto y veneración, para poderlo hacer del alcance y del consumo popular. Así que, repito, todos los que ya hayan enviado su cuota de febrero o los que estén por enviarla, lo tendrán en su WhatsApp personal para que lo disfruten, lo estudien, lo aprendan, lo dominen y lo puedan compartir con su familia y hacer patria. Hacer patria es librarnos de la maldición de esta Constitución. No celebremos entonces una inicua, que es el colmo de la iniquidad, ¿sí? El colmo de lo contrario a equidad es inicuo, inequidad, pero en forma brutal, en forma, yo diría, luciferina. Es una constitución inicua y perseguidora de la población mexicana creyente y de sus ministros de culto, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, que osen oponerse a lo que vamos a ver que es el ADN de este terrible documento. Bien, ¿cómo se puede interpretar esta legislación que ataca lo más profundo de la identidad del pueblo mexicano, que es la religión católica? ¿Qué elementos pueden servir para leer esta Constitución? Hay un autor, Romero de Solís, que es un crítico histórico que ya murió, un católico ferviente, amigo de mi padre, propone unas claves para entender este documento de la Constitución de 1917. Estas claves, nos advierte el autor de ellas, no son absolutas, porque cada una de ellas tiene unos alcances que le son propios y algunas limitaciones. Y las claves para entender qué significa la Constitución de 1917, a la que mi padre y yo titulamos con el nada afortunado título de Destructora de la Nación. Primer clave: la Constitución de 1917 exuda un anticlericalismo militante. Entendiendo por anticlericalismo todo aquello que se opone al clérigo, al sacerdote, al sacerdocio, pero no al protestante, no al hinduista, no al vudú, no al yoga, sino en especialmente dirigido contra el sacerdocio católico. Anticlericalismo militante. No puede negarse este punto común en todos los legisladores, en todos los prostituyentes. Baste recordar los epítetos utilizados en las sesiones contra los sacerdotes, algunos de ellos impublicables, en un castellano brutalmente hiriente y ofensivo, y el modo de describir su estilo de vida y su vida privada. Podemos decir que cada una de aquellas sesiones de los prostituyentes de 1917 resumaban y exudaban anticlericalismo, anticatolicismo, particularmente contra los sacerdotes. Fue, por supuesto, el semillero que dio origen a lo que sería la persecución religiosa que lanzaron todos los revolucionarios desde 1910 hasta 1936, desde Madero hasta Cárdenas, pero con énfasis especial dos de ellos, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Sin que los demás hayan sido hermanitas de la caridad, también perseguidores, pero destacan esos dos personajes que acabo de mencionar. Ese ambiente que se creó en esta serie de aquelarres
masónicos para redactar la Constitución de 1917, fue el caldo de cultivo intelectual e ideológico que dio origen a la persecución religiosa, que a su vez dio origen a otro de los temas fundamentales que habremos de ver con muchísima alegría y también con cierta tristeza por el triste final, que es la Guerra Cristera. Digamos que ahí se gestó tanto la persecución religiosa de 1926 a 29 como la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Segunda clave para entender la Constitución. Hay una persecución anticatólica, ojo, legalizada. ¿Con base en que 5 personajes del clero mexicano actual, incluyendo al cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, por qué están amenazados de cárcel en un dictamen que ya salió? Porque la persecución está legalizada. En los artículos de la Constitución, ¿sí?, se responde a las exigencias masónicas y del protestantismo norteamericano de aquella época. Están vigentes hoy. Las exigencias masónicas y las exigencias del protestantismo norteamericano. La masonería domina la política mexicana desde el siglo XIX, con la caída de Iturbide en 1824, a manos de los masones, por supuesto. Y muchos revolucionarios se formaron a su sombra, ¿sí? El protestantismo, que había penetrado en México, portando con sí mismo el ideal de una sociedad que le ofrece al hombre liberado del dogma católico. Fíjense, el hombre liberado del dogma católico le ofrece una plena realización, que es el modelo estadounidense de time is money. Destruyendo un aspecto de la identidad mexicana, como se denunció tantas veces por un famoso periodista de apellido Pallavicini, que era el único personaje que llegó a oponerse a la forma como se redactaron los artículos. Por ejemplo, el artículo 3, donde la educación tiene que ser laica y gratuita, pero entendido por laica, atea, materialista y desde el punto de vista filosófico, positivista, que es como se han educado muchas generaciones de niños mexicanos que entran a la escuela kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y que son formados en las filas del laicismo ateo, que es militantemente anticatólico. Si ustedes quieren saber el porqué del triunfo de Morena, con 35 millones de chairos, aquí está el origen, en la Constitución. Un niño mexicano bautizado, llevado a la iglesia por sus padres, durante su niñez y tal vez su adolescencia. Después, en la adolescencia y en la juventud, patas pa' que os quiero, y rompen con la ida a misa, el sacramento, la confesión, el rosario y demás. ¿Pero por qué? Porque han mamado desde el kinder hasta la universidad, ¿sí?, el odio a la Iglesia Católica, que es el tercer elemento que nos señalan los intelectuales que analizaron esta tremenda obra satánica: el odio a la Iglesia Católica. Surge una y otra vez en el Congreso el argumento histórico, ojo, lo voy a decir despacito, del papel opresor de la Iglesia en la época colonial y sus contubernios con los conservadores. La Iglesia, sigo hablando como revolucionario, la Iglesia es un enemigo para la patria, porque buscando sus intereses religiosos, controla la vida social, política y económica. Ataca la soberanía de la nación cuando clama por la intervención de otras potencias extranjeras en la vida nacional. ¿Cuál otra potencia extranjera? El Vaticano, que es un huevito de 2 kilómetros cuadrados, que no tiene armas ni la posibilidad de invadirnos, pero ni de sainete, que clama por la intervención de otras potencias extranjeras en la vida nacional, en fin, que mantiene postrado al país con sus mentiras y engaños, impidiendo la libertad,
el desarrollo de la inteligencia y la evolución de las instituciones. Este fue el discurso de los prostituyentes de 1917 para sacudir a la población mexicana del yugo opresor, brutal de la Iglesia Católica y darnos la libertad. Vean el grado de absurdo, de patetismo al que llegan estos señores prostituyentes, negando que fue precisamente la Iglesia Católica la que fundó México, comenzando por el capellán de Cortés, el padre Olmedo, que es el que celebra la primer misa en el continente y el que bendice la cruz de la primer ciudad y municipio que se erigió en este continente bajo el signo cristiano y que fue la Villa Rica de la Veracruz. Y todas las capitales de todo Latinoamérica, fundadas por la Iglesia, o cuando menos la inmensa mayoría, y particularmente en México. Es decir, el prostituyente de 1917 pretende de un plumazo borrar 3 siglos de historia e instalar en el niño mexicano, en el adolescente mexicano, estos conocimientos. La Iglesia fue echada del país, fue echada de las mentes de nuestra niñez, porque la Iglesia jugaba un papel opresor en toda la época colonial y tenía contubernios con los conservadores. ¿Dónde hemos oído ahora en la mañana esta palabreja? Pues en Palacio Nacional, ¿no? Este señor acusa de conservadurismos, de conservadores, a los mismos que se opusieron en aquella época, los cristeros, ¿sí?, encabezados por mi señor abuelo, por don Adalberto Abascal y del Río, que era el jefe civil del ejército cristero, para regresarle al pueblo de México la libertad que había tenido durante 3 siglos de dominio de la Iglesia. Se manejó exactamente al revés, ¿sí? Es como una película de terror en donde los malos son los buenos y los buenos son los malos. Y el final es catastrófico. El final es un drama sin retorno. Bien, ese fue el factor número 3, el odio a la Iglesia Católica y a su obra secular, desde la llegada de Cortés hasta, no exactamente la caída de Iturbide, sino todavía se prolongó 100 años más, a pesar de las guerras intestinas, de las guerras de liberales contra conservadores, a pesar de Juárez, todavía al final de su mandato, Porfirio Díaz le dio a la Iglesia el lugar que le correspondía. Cuando menos ya no se metió con ella y la dejó actuar. Ese fue el odio satánico que impregna toda la Constitución de 1917. El odio a la Iglesia Católica. El punto número 4, la influencia anarquista. Tal como lo dije, la influencia anarquista. ¿Esto qué significa? Pues que los constituyentes ciertamente no tenían ninguna carga cultural. Más de la mitad de ellos firmaban con una X, porque no sabían leer ni escribir, ni siquiera sabían escribir su nombre, pero ya eran constituyentes. Y ya los nombres de estos barbajanes están en el Congreso de la Unión con letras de oro, porque fueron constituyentes, no importa que fueran analfabetos. Claro, con razón ahora tenemos a alguien peor que un analfabeto al frente de la presidencia. Entonces, los constituyentes ciertamente no tenían ningún conocimiento cultural. Baste con revisar las afirmaciones históricas que hicieron para darse cuenta de ello. O sea, cada vez que hablaban de historia, hagan de cuenta que estamos escuchando al peje. O peor aún, a su esposa, a la tal Beatriz Gutiérrez Mula, como le llamo yo, porque, bueno, bien pronunciado el Müller se dice mula, ¿no? Entonces es una mula que está diciéndonos una serie de barbaridades históricas, pero que la gente se traga, sin darse cuenta de que son puras mentiras y puras omisiones. Bueno, pues así fue. Hagan de cuenta que en el Congreso de Querétaro
estaban sentadas 200 personas o 500 personas con el nivel de cultura histórica que tienen el peje y su señora. No digo esposa porque no sé si estén casados legítimamente o no. Su señora, así en términos generales. Esto con una actitud antirreligiosa que culpaba al fenómeno religioso. Fíjense, la Constitución de 1917 culpó a la religiosidad del pueblo de México el estado de cosas. La guerra intestina, la pobreza del campo, la depredación, la injusticia, las formas de pobreza que había en aquella época, el analfabetismo y todos los males de México, los prostituyentes se los adjudicaron cómodamente a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Echar de la mente de los niños mexicanos, de los jóvenes y aún de los adultos, todo amor a la Iglesia. Por esa razón, a ver, díganme si no es verdad lo que voy a decir. En su propia familia, muchas personas, su marido, su hijo, su hermano, su abuelo, su papá, su tío, su conocido, su pariente dice, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Iglesia Católica. ¿Cuántos hay así? Nos rodean. Sí creo en Dios, pero eso que ir a la iglesia cada 8 días y confesarme con un cura que puede ser más pecador que yo, no, la verdad no. Así es la inmensa mayoría del pueblo de México. ¿Quién hizo esta barbaridad? La Constitución. ¿A través de qué? De la educación laica, positivista y materialista, que es el siguiente punto. La herencia positivista. Aquí la palabra positivista no tenemos que interpretarla en el sentido de pensamiento positivo, de pensamiento, digamos, favorable y optimista. No, no, no. La herencia positivista se refiere a uno de los peores errores intelectuales que la humanidad haya cometido. Y se refiere a la escuela filosófica llamada así, el positivismo, que dice que si no lo podemos ver, oler, tastear, escuchar, tocar y sentir, ojo, no existe. Ese es el positivismo. Únicamente podemos conocer aquello que pasa por los órganos de los sentidos. Ese es el positivismo. Así que de positivo no tiene nada, porque de golpe y porrazo, ¿qué elimina? Pues elimina el conocimiento de Dios a través de la razón y a través de la revelación, elimina el conocimiento de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, al eliminar de golpe y porrazo el alma humana. Yo he hecho pruebas de conocimientos en alumnos de cuarto de primaria o de cuarto de preparatoria y no tienen la menor idea de cómo se define quién es un ser humano. Vamos, ni siquiera en las escuelas mal llamadas católicas privadas, porque no han sabido transmitirlo. Entonces el mexicano común, el mexicano promedio, sobre todo el chairo, ¿qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo está estructurada su mente? Pues como lo hizo la Constitución, de manera positivista, de tal manera que solamente cree prácticamente en aquello que puede ver, tocar, oler, medir y pesar. Pero no tiene un acceso racional y mucho menos un acceso revelado por Dios a través de la Iglesia de lo que es nuestro origen, nuestra identidad y nuestro verdadero destino. Por esa razón, aquel famoso cardenal que vino a mi casa cuando yo tenía 9 años, en 1952, y que fue paseado por mi padre durante algunas semanas por todo México, cuando finalmente le dio sus impresiones a la familia huésped, a la familia que lo había hospedado, nosotros, de cómo era el mexicano de aquella época, dijo, pues tristemente, don Salvador, México es una nación de bautizados, ex cristianos, neopaganos. Estamos hablando de 1952. ¿Qué diría 70 años después? O sea, hoy. Hemos asistido ya a una apostasía general de las masas.
incluyendo sacerdotes católicos que son AMLovers, aunque estén excomulgados por su simpatía con un abortista, pero son AMLovers. Y hay un sacerdote por ahí que dice que el peje tiene olor de santidad, ¿sí? Solalinde. Entonces, la herencia positivista, ¿en qué consiste? Lo voy a decir en lenguaje filosófico y después, si hay alguna duda, me consultan. Es la proclamación de la ciencia como única bienhechora de la humanidad, donde el orden y el progreso serán las características de la nueva sociedad sin religión, sin Dios, sin alma inmortal, sin el espíritu. Ese es el positivismo que hoy está vigente en todo lo que es la educación pública, con singular fuerza y energía, imbatible. Se mantiene el positivismo ateo en toda la educación de este país. De ahí surge el narco, de ahí surgen los chairos, de ahí surgen los que gobiernan este país, incluyendo jerarcas y personajes famosos del PAN, que durante algún tiempo fue una correcta oposición y que hoy ya chaquetearon y ya se pintaron con el arco iris de la ideología de género, incluyendo a su presidente nacional, un tal señor Marco Cortés. Entonces, la herencia positivista es la maldición de México y está plasmada en cada artículo de la Constitución, ya sea de forma explícita o de forma implícita, o de forma directa o de forma indirecta, pero la Constitución mexicana que nos rige es estricta y enteramente positivista, en el sentido de la proclamación de la ciencia como única bienhechora de la humanidad, haciendo un lado ¿qué? El conocimiento de lo divino, el conocimiento del alma humana y sobre todo el conocimiento de Dios y de la verdad de Cristo a través de la revelación de la cual es depositaria la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahí está el veneno luciferino, en el positivismo, y todo el mundo lo celebra. Incluso tengo amigas que me quieren arrimar a sus hijas que fueron practicantes de las damas de la caridad y del rosario diario, rezado hincado, pero que se metieron a estudiar psicología y ya se volvieron positivistas y ya abandonaron la fe católica. Y estamos hablando de chicas que a los 20 años, ¿sí?, a los 18, a los 15, tal vez un poco más o menos, eran piadosas y buenas católicas. Pero ¿qué logró el positivismo? Borrarles el conocimiento de lo divino, el conocimiento de la inmortalidad humana, gracias a un positivismo luciferina y astutísima e inteligentísimamente planteado. El siguiente rasgo de la prostitución de 1917 es el triunfo de los jacobinos. ¿Qué es eso de los jacobinos? Bueno, se entiende por jacobino el que odia al católico, pero particularmente el que quiere ver muerto al sacerdote. Ese es un jacobino. Y la Constitución estuvo redactada principalmente por jacobinos. El jacobinismo obregonista de Álvaro Obregón era incisivo, como una piedra de obsidiana afilada, asemejándose y confundiéndose con una tendencia anarquizante que identificaban la religión. Ojo, estos anarquistas, estos jacobinos, decían, ¿qué es la religión? La religión es fanatismo. La religión nos niega la libertad de conciencia. La religión católica, sobre todo, nos obstaculiza el pleno desarrollo de la personalidad humana. Incluso ahora, ¿qué sostienen las corrientes LGTBI? Sostienen que todas las formas de sexualidad promueven la personalidad humana, incluyendo todas las formas que en psiquiatría se conocen con el nombre de perversiones. Promueven la personalidad humana.
¿Quién sembró esta semilla luciferina? La Constitución de 1917. Siguiente. El Congreso de Querétaro fue complejo. Quedaron marginados grupos del viejo y del nuevo régimen, quedaron marginados villistas, zapatistas, convencionistas, huertistas, sobre todo quedaron marginados los católicos. Igualmente fue marginado el pueblo. El pueblo tuvo muy poco o nada que ver con la creación de esta Constitución. La gran mayoría de la nación estuvo totalmente ajena a los trabajos del Congreso. Los congresistas no publicaban sus redacciones, no las daban a conocer a la prensa, lo hicieron todo en un aquelarre de orden masónico, y ya cuando estuvieron de acuerdo lo lanzaron y lo promulgaron. Es la palabra correcta que se usa para hablar de la promulgación de una ley. En este caso, de la Constitución de 1917. Una pequeñísima minoría fue la que legisló, o sea, no más de 200 individuos psicópatas, ignorantes, analfabetos, jacobinos, positivistas, materialistas, perseguidores de la iglesia, fueron los que legislaron para la totalidad del pueblo de México. O sea, 200 contra millones. Y naturalmente en aquella época, pues México a lo mejor tenía 20 o 30 millones de habitantes. Y ahora pues son 100 más, 100 millones más. Pues sigue vigente el que unos cuantos jacobinos, comecuras, legislan para toda la nación mexicana. Eso está vigente. ¿Por qué? Porque la Constitución, como sigue siendo redactada, a pesar de los innumerables cambios que se han hecho a algunos de sus numerosos artículos, no se ha modificado un solo párrafo a favor de la fe del pueblo. Las modificaciones han sido legalistas, han sido de argüende, han sido de conveniencias del momento, de golpe político, de la prepotencia de un grupo sobre otro, pero el ADN de la Constitución sigue siendo como lo describí. Repito, anticlerical, con persecución legalizada, con influencia anarquista, con la herencia positivista del filósofo ateo y materialista, y con el triunfo de los jacobinos comecuras. Eso sigue vigente. ¿Qué celebramos? Nada. Estemos de luto y denunciemos una ley inicua, monstruosamente inicua. No sé si quieras esperarte al final, Ricardo, o consideres importante intervenir ahorita. Adelante. Solamente hay un elemento que siento que usted está olvidando, que es el liberalismo, que es básicamente... Es lo que iba a decir. Perdón. pero dilo. Dilo y yo lo completo. Prefiero que usted lo diga completo y yo ya lo que sea. Además, la Constitución se supone que es liberal. ¿Qué entendemos por liberalismo en filosofía? Lo dice una frase en francés que lo revela todo. Laissez-faire, laissez-passer. Que significa dejar hacer y dejar pasar. Es decir, no hay bien objetivo, no hay mal objetivo. Cualquier ocurrencia es bienvenida en el liberalismo. Y el liberalismo es necesariamente ateo, es necesariamente anarquista, necesariamente jacobino y necesariamente contrario al ADN del pueblo de México. Sería uno de los rasgos esenciales, el liberalismo. Por esa razón, una de las páginas más tristes en la historia de México es el fusilamiento aparte del Iturbide, el fusilamiento de Miramón, Mejía y Maximiliano en el Cerro de las Campanas, que le da el triunfo al ejército liberal de Juárez. La esencia del liberalismo es masónica. Masonería igual a liberalismo, liberalismo igual a masonería. Todos los liberales de aquella época eran masones de alto nivel. Y eran tan ferozmente perseguidores de la iglesia en México
que a pesar de las súplicas de las logias europeas para que las logias mexicanas encabezadas por Juárez, liberales, no asesinaran a Maximiliano, ni a Miramón, ni a Mejía y les perdonaran la vida, no cedieron. No cedieron y los fusilaron. Y desde el triunfo de los ejércitos liberales contra los ejércitos conservadores que dirigía don Miguel Miramón, etapa que ya analizaremos en el taller, se instaló en México la dictadura de la masonería y del liberalismo, y todo lo que hemos dicho, del jacobinismo y de la destrucción del ADN del pueblo de México. Vía Constitución. Si se me pasó algo sobre el liberalismo, mi querido Ricardo, si puedes completarme, por favor. Continúo. Muy bien. El Congreso, pues, de Querétaro dejó fuera a todo el pueblo y fue una minoría que estableció una dictadura. Y es una dictadura constitucional. ¿Y en qué consiste esa dictadura? Bueno, consiste en los 7 pactos que desde 1929 nos tienen bajo un sistema dictatorial, en el cual ellos se repartieron el territorio, ellos se perpetuaron en el poder, incluyendo a Fox y Calderón, y no se diga ellos descristianizan a la nación, ellos desvinculan a la familia, ellos dejan de improductivo al campo, ellos odian la ciencia y la tecnología. Ya lo vimos lo que dijo el Peje, para hacer un pozo petrolero nada más hay que hacer un hoyito en la tierra, no tiene ninguna ciencia. Y está visto que este presidentucho odia la ciencia y la tecnología, detesta el conocimiento, pero no es el primero. Es un rasgo del revolucionario, es un rasgo del prostituyente, del constituyente, comenzando porque eran dignos antecesores del actual presidente por analfabetos. Entonces, todas las tendencias expuestas antes convergían en crear un Estado con un agresivo y macizo poder ejecutivo, del cual se derivó lo que se conoce en la historia de México, que vamos a analizar también, con el nombre de presidencialismo. El presidencialismo que le confiere al presidente un poder omnímodo, como el que han tenido todos los presidentes, desde Abelardo L. Rodríguez, no se diga Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, Pascual Ortiz Rubio, todititos, hasta el actual, que probablemente es el más dictatorial de todos los que hemos tenido en la historia de México, incluyendo a Juárez y a Santana. Todos los días vemos muestras de su brutal autoritarismo, de la terrible dictadura. ¿Sí? Bueno, todo esto, este proyecto de dictadura fue ratificado por el Congreso a extremos insospechados, que establecía la dictadura constitucional y en forma permanente. ¿Cómo lo denominó un gran ideólogo sudamericano de nombre Vargas Llosa? Lo describió con 2 palabras: la dictadura perfecta. Eso es México, la dictadura perfecta. ¿De quién? De los jacobinos, de los ateos, de los masones, de los que se dedican a destruir todos los días, de una manera así y de otra también, la esencia del alma mexicana. Ese es verdaderamente el objetivo de la revolución. Los masones mismos ofrecen una explicación de su brutal influencia en la Constitución de 1917. Es decir, vale la pena qué nos dicen los masones en documentos, en declaraciones, en discursos que ellos mismos han proclamado. Por ejemplo, en Noticieros Televisa, en la Ciudad de México, el 3 de febrero de 1917, hace apenas 4 años más un día, ellos dicen, en los Noticieros Televisa, a las 9 de la noche,
La francmasonería dejó su huella indeleble en la Constitución de 1917. Continúo. Está el masón hablándonos hace 4 años. Desde el inicio de la segunda mitad del siglo XVIII, la masonería empezó a figurar en México. Provenientes de España, los primeros grupos masones se sumaron a criollos y mestizos atraídos por las ideas liberales y positivistas. La francmasonería llegó a México desde antes de la independencia y sus principios humanistas permearon todos los movimientos revolucionarios. Primero se organizaron en conservadores y liberales tras la independencia mexicana. Se transformaron en los partidos conservador y liberal. Objetivo: destruir a la Iglesia Católica en la mente y en el corazón del pueblo de México. Ahora vemos nuestro triunfo. Palabras dichas en Televisa hace 4 años a las 9 de la noche por un masón de alto nivel. Y continuó. Desde 1825 empezaron a circular las propuestas del reconocimiento de los derechos ciudadanos. Poco después, integrantes de ambos grupos dieron origen al rito nacional mexicano. Nuestro héroe ínclito y máximo, don Benito Juárez García, fue la principal figura de la masonería. Los masones han participado en todas las revoluciones de México, desde la Revolución Insurgente, encabezada inicialmente por el cura Hidalgo, hasta la Revolución de Reforma y el maravilloso movimiento social que culmina con la Constitución Liberadora de 1917. No está hablando un católico, no está hablando mi padre, no estoy hablando yo. Son sus propias palabras. Así es como ellos cantan su triunfo, ya con absoluto desparpajo ante la nación entera. Los masones, Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México, el INERM, explicó sobre la masonería que fue un movimiento clave desde la Revolución Francesa, las independencias de todos los países latinoamericanos, hispanoamericanas y desde luego de México. Y sigue diciendo esta señora: nosotros los masones hemos participado en todas las revoluciones de México, desde la Revolución Insurgente, la Revolución de Reforma y el movimiento social que culmina gloriosamente con la Constitución de 1917. ¿Vale? De estas logias masónicas, ahora ya es comentario mío, de estas logias masónicas habrían surgido las leyes constitucionales que contribuyeron a la formalización de una tiránica estructura centralizada del país. Hoy podemos decir que el presidente lo sabe todo, lo mueve todo y es una dictadura perfecta. No tiene caso analizar lo que está a la vista de todos. El presidente encabeza la conformación de una falsa pero aparente república federal. No es cierto, es una república central, donde no se mueve la voluntad de un gobernador sin que caiga de la gracia del bulto de palacio, o lo confirme. Como cuando dicen, no, el gobernador de Veracruz es una persona confiable, aunque es un narcotraficante convicto y confeso. O el de Sinaloa, o el de Morelos. Cualquiera cosa pasa por el visto bueno del tirano único. En un país que parece una república federal, pero que en realidad es la dictadura perfecta y que tiene sustento en la propia Constitución. Entonces, de las logias masónicas surgieron las leyes constitucionales que formalizaron la estructura tiránica centralizada del país y la conformación, repito, de una falsa pero aparente república federal, de aspecto soberano, absolutamente falso, de una nación independiente sujeta a USA,
de modo perfecto, con una división de poderes en legislativo, ejecutivo, judicial, pero en donde de todas maneras, y lo estamos viendo hoy en la mañanera, ¿sí?, el poder judicial y el poder legislativo hace lo que el ejecutivo le manda. Y si no, pues ahí te ves, ¿sí? Ya ahorita el único órgano que podría medio defender al pueblo de México, el INE, está por desaparecer y ya tuvo que obedecer, ¿sí?, un mandato del Ejecutivo que definitivamente es patético y absurdo, y es la famosa revocación de mandato, sobre la cual ya podríamos platicar posteriormente. Entonces, estamos realmente sujetos a la voluntad de Joe Biden. Aquí se hace lo que él manda. Aquí se instala la ideología de género. Aquí se protege al pensamiento jacobino, al pensamiento liberal, al pensamiento masónico. Es la directiva global. Claro, Biden a su vez obedece a la cúpula sionista. El Congreso Constituyente de 1856, o sea, varias décadas antes, también había sido dominado por masones. Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías o Santos Degollado, todos estos que acabo de decir, repito, Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías, Santos Degollado, Benito Juárez, todos son los prohombres de Morena, del bulto de Palacio, son sus héroes. ¿Por qué? Porque son masones. Y porque desde esa Constitución de 1857, la masonería ha pretendido gobernar México con un sesgo constitucional y federal sin serlo. Casi todos los historiadores de ambos bandos señalan que la contribución masónica de 1857 fue garantizar, entre comillas, los derechos del hombre, la soberanía nacional y la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, puro jarabe de pico. Asimismo, la adopción de un régimen republicano, otra faramaya, representativo y popular, otra faramaya. Y no solo la persecución feroz contra la Iglesia Católica y asegurar, ojo, el despojo no solo de sus bienes materiales, y aquí viene lo más importante de la sesión, sino sobre todo despojar al pueblo de México de la influencia espiritual, ideológica, psicológica y cultural de la Iglesia Católica. Ambas constituciones, la de 1857 y la de 1917, tuvieron ese éxito asombroso: la descristianización, la descatolización del pueblo de México. Y por eso hoy podemos decir que el Pejelo-Postli sigue conservando simpatías de más del 60% de la población. ¿Por qué? Porque fueron descristianizados en la escuela laica, porque fueron descatolizados, porque fueron arrancados del seno de la Santa Madre Iglesia Católica y echados en brazos del positivismo, del jacobinismo, del liberalismo o de un catolicismo light, que yo llamo católico diésel. Diésel que es católico. Así que si algo hay que celebrar es el triunfo de la masonería, y por eso ellos están tan contentos. Por eso el régimen está tan fascinado con sus éxitos. Y nosotros los católicos de a pie, milando como el chinito, sin denunciar el mal. Le explicaba yo el otro día a un grupo de personas que malamente decían, es que somos profetas. No, espérame. Sí, como no, somos profetas, sacerdotes y reyes, por estar bautizados. Bueno, pero eso es en cierto sentido. ¿Qué significa que el católico bautizado es un profeta? Nada más dos cosas: que anuncia el evangelio y denuncia la adversidad, denuncia al adversario.
denuncia al maligno. Anunciar y denunciar. Pero eso no significa que al anunciar el Evangelio y al denunciar al maligno tengamos el don de la profecía. Pues este grupo de personas ignorantes pero de buena fe insistían en que su hijito de 10 años es un profeta. Bueno, la discusión se alzó de tono, yo conservé la calma, pero finalmente fui cortado de ese grupo y ni modo. Ahora sí que no le tiremos margaritas a los cerdos, como dicen por ahí los poetas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Frente a un drama nacional tan monstruoso como el que estamos viviendo desde 1824 con la caída de Iturbide. Nos toca entender que el liberalismo, el positivismo, el jacobinismo, el constitucionalismo y todo lo que nos han impuesto los masones desde hace 200 años están prácticamente exterminando la verdadera fe católica en este país. Y hoy puedo decir que somos unos cuantos los verdaderos católicos. Unos cuantos. Claro, el INEGI va a decir que son 92 millones. Pero si somos 9 millones, somos muchos. Yo apostaría por una cifra probablemente inferior a los 2 millones. En donde hay un catolicismo culto, un catolicismo coherente, un catolicismo militante, un catolicismo de testimonio, un catolicismo que busca vivir en gracia, practicar los sacramentos, hacer obras de caridad, hacer sacrificios en la vida cotidiana, ofrecer el trabajo a Dios y las obras de todos los días, por difícil que resulte en algún momento, sobre todo cuando nos aqueja alguna enfermedad, que además estamos constantemente estudiando, que sobre todo las cartas de nuestros pastores, las encíclicas. En la próxima sesión vamos a ver qué nos dicen los papas sobre la cuestión que acabo de plantear al hacer esta crítica demoledora, pero con bisturí, de esta nefasta prostitución que hoy tiene a la nación mexicana por el pescuezo y ahogada y casi sin respirar. Bueno, pues mis queridos amigos, esta fue mi exposición del día de hoy y pasamos, como todos los lunes, a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás. Adelante, por favor. Sí, Ricardo, te escuchamos.